Bien, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a esta reunión semanal del estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Semanalmente hacemos una presentación, un PowerPoint, con textos procedentes del libro de este mismo título. No hemos añadido ni quitado absolutamente nada al libro. Tal cual aparece en la edición electrónica de la Asociación Vicente Beltrán Anglada, se ha plasmado en diapositivas. Hoy vamos a hacer la sesión número 41. Hoy es martes 7 de marzo del 2023. Aquí finalizó la última clase la semana pasada, la sesión 40. Quinto, aquellas jerarquías débicas procedentes del plano búdico, anteriormente mencionadas, cuya misión es intensificar con su luz la luz que ha de dar vida a la nueva religión. Jerarquías débicas procedentes del plano búdico que acaban dando vida a una nueva religión. Misión es intensificar con su luz la luz que ha de dar vida a la nueva religión. Estamos hablando del trabajo creador de los ángeles y cómo desde un regente determinado se van proyectando hasta que en el planeta Tierra, en la humanidad, se acaban constituyendo estos conjuntos de energía, estos caminos de liberación, de llegada a la casa del Padre, que conocemos como religiones organizadas. Por un lado tenemos la religión con mayúsculas, que es el camino de retorno a la casa del Padre abiertamente, que es el segundo rayo de amor-sabiduría. Pero esto representa la parte más elevada de cualquier religión. Y luego están las religiones organizadas, que responden básicamente al sexto rayo de devoción e idealismo. El grupo de discípulos e iniciados en cuerpo físico sobre los cuales será derramada la semilla espiritual y cuyas radiaciones magnéticas en forma de pensamientos potentes y definidos y en actividades diversas influirán en las mentes y corazones de los seres humanos para los cuales va especialmente dirigida aquella religión espiritual. Seguimos en el capítulo 11, releo. Sexto, grupo de discípulos e iniciados en cuerpo físico, encarnados en este caso, sobre los cuales será derramada la semilla espiritual y cuyas radiaciones magnéticas en forma de pensamientos potentes y definidos y en actividades diversas van a influir en las mentes de todos aquellos que traten de llevar a cabo este trabajo. Sí, para aquellos seres para los cuales va dirigida la religión, esta religión nueva. 7. Un numerosísimo grupo de devas, ángeles, procedente de los altos niveles del plano astral. Es decir, hablamos del búdico y saltamos al astral porque es la línea de menor resistencia y de ahí los humanos tendremos más acceso, cuyo especial cometido será matizar de sentimiento místico aquella religión. Matizar de sentimiento místico aquella religión. A esta actividad ébica de tipo devocional se le asigna jerárquicamente el significativo término de un impacto de sexto rayo, el rayo de la devoción y del idealismo. Un numerosísimo grupo de devas procedentes de los altos niveles del plano astral, cuyo especial cometido será matizar de sentimiento místico, una pátina, aquella religión. Dice, a esta actividad ébica de tipo devocional se le asigna jerárquicamente el significativo término de impacto de sexto rayo. 8. Una considerable hueste de ángeles del aire, expertos en el arte de condensación de los éteres. Ángeles del aire, expertos en condensar el éter, que van a constituirán, esotéricamente hablando, el soporte objetivo cáliz que ha de contener el verbo de religión, de revelación de la nueva religión espiritual. Una considerable hueste de adevas del aire, expertos en el arte de la condensación de los éteres, que van a constituir, esotéricamente hablando, el soporte objetivo o cáliz que ha de contener el verbo de revelación de la nueva religión espiritual. Tal como decíamos anteriormente y de acuerdo con el principio de analogía, a cada raza raíz ha de corresponderle un tipo específico de religión y a cada nueva religión de base 7 religiones subsidiarias
que a su vez se subdividirán en una innumerable pléyade de ramificaciones religiosas o sectas, tal como podemos observarlo en el mundo. Hemos visto cómo se va a construir y construyendo ese cáliz, al final se llega a lo más tangible. De todas formas, el problema de las religiones es que el cáliz debe rellenarse. ¿Con qué? Pues con las mejores realidades de conciencia de los feligreses, sean de la religión que sea, porque a fin de cuentas hablamos de un arquetipo, pero este arquetipo cuando se profundiza a nivel individual, a cada uno le corresponde una parte. Así que si realmente se hace el trabajo, tal y como Vicente señala, se está construyendo un entramado energético que facilita la evolución de la raza humana. En la práctica ya sabemos en qué se han convertido muchas religiones. Centros dogmas de fe, normas de obligado cumplimiento, y prácticamente casi todas se han apartado de la base original, que era dar libertad al ser humano, pero libertad al ser humano que ha sido capaz de desapegarse de la materia. Y esto es lo más complejo en estos tiempos. Dice, tal como decíamos anteriormente, de acuerdo con el principio de analogía, a cada raza raíz ha de corresponderle un tipo específico de religión, y a cada nueva religión de base 7 religiones subsidiarias. Entendemos que estamos en la quinta raza y la quinta subraza. Como la energía desarrollada y la conciencia es mental, nos deberíamos de preguntar de cara a las preguntas qué tipo de religión se nos puede enseñar. La de la creencia no. La del conocimiento científico ligado a los textos sagrados, tal vez por ahí podríamos entrever algo de realidad, teniendo en cuenta que los textos sagrados fueron ofrecidos a la humanidad hace muchísimo tiempo y que siempre serán susceptibles de interpretación. Si lo consideramos como un dogma de fe, nos cristalizamos. Si utilizamos el principio de analogía, vamos a revivirlos, no actualizarlos en el sentido banal del término, sino entender qué significa la pureza en estos tiempos y qué significaba hace miles de años. Cuando digo pureza es hacer las cosas correctamente, tener un pensamiento positivo, pero real, no ficticio. Dice a su vez, estas 7 religiones subsidiarias se subdividirán en infinidad de sectas. ¿Por qué? Porque estas sectas son las que se salen de un tronco común. Por eso la religión cristiana es una secta del judaísmo, porque nació en ese seno. El nazareno no dijo que fuera en contra de la religión hebraica, ni mucho menos. Presentó una opción filosófica de vida, como hizo el Buda. Luego el Buda, los seguidores del Buda lo constituyeron en religión oficial, y si habéis estado en Oriente, hay templos con unas estatuas inmensas de él que lo presentan como un dios, nada más lejos del mensaje original. Tampoco se dijo que los templos cristianos estuviesen revestidos de oro, ni muchísimo menos llenos de infinidad de imágenes, porque eso para la base semítica, la base judía, eso era, vamos, inaceptable. Dios, por definición, no puede tener forma. Y sus mensajeros tampoco. Déjalo que lo vamos entendiendo, ¿no? De cara ya a las preguntas que vendrán pronto. Pero en esencia, y esto el tiempo lo irá demostrando, solo existe una verdadera y única religión, la del amor de Dios. Es decir, si se los enseñaran las escuelas, en las universidades, que hay una porción de la mente que es amar a través de ella, construyendo pensamientos positivos en el sentido del mayor bien para el mayor número, nos daríamos cuenta que así como las ciencias positivas demuestran, por ejemplo, la biología, que hay un patrón común, la zoología hay un patrón común, entenderíamos que todos los seres humanos espiritualmente tenemos ese patrón común. Sería cuestión de trabajarlo. Pero este mundo, que todavía vive del deseo y se desarrolla gracias al deseo, tiene un sistema económico que está basado en el deseo, en el libre deseo. Y eso nos obliga a qué? A mermar considerablemente el potencial de expresión de nuestra conciencia, porque hay que estar acorde con el sistema económico imperante. Para llegar a él, y en orden a la propia evolución humana, se crean en el mundo aquellos senderos o líneas de acceso que llamamos religiones. Imaginemos la cima de la montaña, la famosa imagen del templo de Zeus en la cima de la montaña, es decir, el centro coronario en los seres humanos. Vale, de acuerdo. Todos los caminos llevan a la cima de la montaña, pero todos no son iguales. Y cada uno debe encontrar, según su grado de evolución, cuál es el camino apropiado. Tampoco hay que perder el tiempo buscando el camino.
Hay que dejar que la conciencia hable y al final nos va a conducir al que es para nosotros, no seguir los caminos de los demás, que es lo que suele hacer la mayoría de las veces los seguidores de las religiones organizadas. De ahí el fracaso estrepitoso en tanto que no ofrecen una respuesta clara cuando hay un conflicto. Ahí es donde se debe de demostrar de qué sirve ir al templo, el que sea, tanto da uno que otro. No podemos ir a un templo de la religión que sea invocando guerras santas y pidiéndole al Dios de turno que elimine a los adversarios. Eso no tiene sentido. Eso no es verdadera religión. Dios es uno y Dios es amor. Esto hay que tenerlo en cuenta. Dios es uno y Dios es amor, aparte de voluntad y de muchas más cosas. Pero básicamente es. Dios es, no le podemos poner calificativos. Por mucho que se nos diga que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, se nos está diciendo que es, para la mente humana, infinito, es decir, no lo podemos calificar. Cualquier calificativo que le pongamos, le disminuimos en potencia. Por lo tanto, le llamamos lo absoluto, el propósito, y decimos que es uno, indivisible, y al mismo tiempo decimos que es amor, porque este amor es el que canaliza en este segundo sistema solar el logo solar. Dice, es la ley que imperará en el sistema hasta el fin del Mahamanvantara o ciclo de perfección del logo solar, es decir, todo este segundo sistema, tal como es la ley. La organización de la civilización y cultura de los pueblos. La organización de la civilización y cultura de los pueblos. Esto es un subcapítulo dentro del capítulo 9. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos tocado antes, familia? Abro los micrófonos y preguntamos de todo lo que hemos leído antes de continuar. Sí, Jesús. Dime. Está en el grupo séptimo, ese Un momentito, numerosísimo, voy para atrás un momentito. no, en el sexto, perdón. Sí, El grupo de discípulos e iniciados en cuerpo físico sobre los cuales será derramada la la semilla semilla espiritual. espiritual. ¿Esto puede referirse al nuevo grupo de servidores del mundo? Va por ahí, porque el nuevo grupo es un conjunto de almas que trabajan a nivel mental, independientes, personalidades integradas y que no se conocen físicamente, pero que dependen exclusivamente del contacto mental superior, la mayoría intuitivos, telepáticos el resto seguramente. Por tanto, no hay distinción de credo, sino que hay la búsqueda de la luz, es la constante. Mm, Y esta constancia, evidentemente, desde ahí se impresiona a aquellos que realmente lo van a construir en el plano físico. A fin de cuentas, imaginemos por un momento, yo conozco el tema de los católicos, ¿no? El Papa de Roma. Si se hubiese hecho bien el trabajo, el Papa tendría una quinta iniciación, porque el simbolismo del Arat es el del obispo, la cuarta iniciación. De mm, ahí el tema de la mitra. La mitra, la mitra es la glándula, lo que la glándula, la mitral, la glándula, la válvula mitral del corazón. De ahí está asociado esa boca de pez, no a Piscis, sino al grado jerárquico que ha desarrollado el obispo. El nazareno instituyó el cargo de obispos, no de cardenales. Cardenales es un cargo ya político, de organización. Pero básicamente el obispo sí, porque habla de una perfección. Y además, fijaos que ahí aparece la kipá, el coronario cubierto, con el solideo famoso. ¿Y eso para qué? Para proteger ese lugar sagrado, ese Santa Santorum por el que se entra y se sale del cuerpo, cuando se es un iniciado por encima de la cabeza. ¿Me explico? sí, sí, Las gracias. demás, y además el color rojo, que tiene mucho que ver con el grado de iniciado. ¿Alguna Yo quería preguntita? preguntar si estamos en un momento de cambio de religión o de Bueno, religiones. a ver, la humanidad por definición tiene una base de creencia tremenda. O cree en Messi o en Maradona o en un actor de Hollywood o de un cantante de moda o en un corredor de motos o de coches o lo que sea. ¿Por qué? Porque son referentes que estimulan la evolución. Ya sé que a muchas personas le podrá parecer una definición, una aclaración primitiva, pero no pensemos que todo el mundo en el planeta Tierra entiende y habla de teosofía. Como no todo el mundo entiende la Torá, ni la Cábala, ni sigue los preceptos del Corán. ¿Me explico? Es decir, se trata de construir una sociedad, un mundo donde la tolerancia funcione. Y la tolerancia es una expresión del alma.
Y la expresión del alma es lo que debemos de buscar. En lugar de tanto ritual asociado a un determinado tipo de interpretación, Acuario nos exige la síntesis. De hecho, lo que se fomentará en este siglo, ya lleva tiempo, es el ecumenismo. En el siglo XIX hubo un discípulo avanzado que creó una religión, una síntesis, los bajáis, imagino que habréis leído algo de este tema. Están en el monte Tabor en Israel, tienen el templo. Y este ser lo que pretendía era una síntesis de las religiones, que es el fondo. Blavatsky le dedicó un tomo de la doctrina secreta, por una razón sencilla, porque las religiones hablan de una realidad esotérica. Lo que sucede es que la realidad esotérica se ha vapuleado tanto a lo largo de la historia porque no era asimilable por el pueblo. Aquí tenemos en España, por ejemplo, el culto a las vírgenes negras, y nos damos cuenta que eso es el simbolismo con la diosa Isis de Egipto, famosa, el aspecto materia. El niño Horus representa al Cristo. Es decir, esto, y Osiris, ¿a qué representa? Pues el aspecto padre. Por mucho que se diga, no se ha querido reconocer así, pero esotéricamente es así, son los tres aspectos de la divinidad. Hace los primeros siglos del cristianismo, las batallas eran con los agnósticos, que hacían una presentación esotérica, filosófica de la religión. ¿Pero por qué se le quitó esto? ¿Por qué se persiguieron tanto? Porque eran un contrapoder para Roma. Hemos visto la película de esta filósofa famosa, Hipatia, ¿no? De la cual no se conserva casi nada, pero fue un referente de libertad, de pensamiento libre, que evidentemente cuando uno tiene el poder, lo que menos quiere es que le salga a alguien que piense por sí mismo. ¿Por qué? Pues porque no será un aliado seguro. ¿En qué sentido? Que te va a ridiculizar tarde o temprano. Va a poner en duda tu poder. Y esto es lo que ha pasado a lo largo de los años. ¿Por qué hubo aquel ataque por parte, por ejemplo, del emperador español el famoso Carlos? Porque hubo tanto, se gastaron el dinero que venía de América en las guerras de la contrarreforma, combatiendo la reforma de Lutero, porque era una forma mucho más práctica de vivenciar la vida, la que presentaba Lutero, iba en contra de un clero que estaba completamente corrompido, cobrando prebendas, cobrando indulgencias, etcétera, etcétera. Y con todo eso, ¿qué hizo? Dio un cambio radical. ¿Y qué creó? Pues un sistema económico. Así de claro, ni más ni menos. En lugar de creer en el mañana, trabaja, trabaja y trabaja. Y tendrás precisamente esos dones del espíritu, los tendrás a nivel material. Las religiones bien enfocadas sirven para liberar a la humanidad del esclavismo del deseo, pero se han orientado a la acumulación de riquezas. La católica, la verdad es que ha acumulado templos que ya no se visitan, la mayoría, están perdiendo continuamente. ¿Alguna preguntita más, familia? Una pregunta, bueno, más que un Hola, comentario. diga. No, que llegará un día que las religiones no tendrán sentido, porque de cierta manera la humanidad habrá evolucionado. Lo que pasa, el problema, un momento, el problema que lo veo es que vamos arrastrando aspectos de las religiones tan anacrónicos y tan desfasados que es algo que bueno, aún llevamos encima, pero llegará un día que no tendrá sentido. Mira, la Sí, religión nueva es la buena voluntad en acción. ya. Lo que pasa es que esto hay que construirlo. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque algunos no lo quieran reconocer, es la religión de la nueva era. Decimos los derechos humanos, pero vamos a ver. Sabemos que un discípulo no tiene derechos, tiene deberes. Pero el hecho la idea genuina de los valores del hombre, los que eran los derechos del hombre, los 29 artículos creo que era de la primera de la Revolución Francesa, iban en la línea de reconocer al ser humano. Recordad que hubo grandes feministas en aquella época, pero que no fueron reconocidas para nada. A posterioridad sí que se le reconoció el papel, pero en aquel momento no fueron consideradas. Ahora que se aproxima el día el 8 de marzo, hay que recalcar. Es decir, no se considera a la mujer como poco menos que ser humano. No olvidemos que aquí en España, hasta la época de la República, las mujeres no votaron. Hoy nos parece normal, no votaron. Y con el franquismo, como no se votó, pero tampoco podían con el franquismo tener libertad. Y todo esto salía de un orden institucional, económico, político, pero que tenía un brazo para adoctrinar al pueblo, que es la Iglesia. Estamos en una época de libertades. El séptimo rayo es otra cosa, mente sintética. ¿Cuál será esta religión mundial?
Pues ni más ni menos el culto, el respeto a la naturaleza. Porque si la naturaleza se va al garete, nosotros también detrás. Y estamos viendo las consecuencias de un mal uso de la naturaleza, los recursos naturales. Habrá un contacto débico más acelerado en todo el mundo, pero básicamente será una religión basada en el calendario precesional a largo plazo y en momentos puntuales que habrá ciertos fenómenos y alineamientos en el cosmos que nos van a poder beneficiar. Por lo tanto, habrá gente muy preparada, gente que será muy intuitiva y con el tiempo, no ahora, con el tiempo, y todo esto lo presentarán a la humanidad. Aparte, no olvidemos que las almas que encarnarán, que están encarnando ya, no tienen nada que ver con aquellas que vivieron los conflictos mundiales. La gran realización, la grandeza de la ley de la justa retribución, de todo este movimiento de reencarnación, es que posibilita que grupos de almas salgan de la evolución y entren otros. Sí que es verdad que entran otros y tienen el patrón anterior, y a veces ese patrón no te permite, hacer nada nuevo, pero hay que intentarlo. En lugar del culto al país, es decir, mi patria, no, mi patria es la humanidad. Esto lo decía el canto de la Internacional y los cantos de los anarquistas del siglo XIX, pero es que Acuario será todo eso. Pero eso no va a venir por un regalo divino, eso se tendrá que construir. Si en lugar de ir al templo a pedir tanto, fuésemos a ofrecer ayuda, a ofrecernos a entregarnos, en lugar de ver cómo pasa la cruz y el nazareno en las procesiones de Semana Santa, nos diéramos cuenta que somos nosotros con nuestra propia vida los que debemos asumir la responsabilidad, yo creo que el mundo estaría mucho mejor. Es cuestión de evolución, de nivel de conciencia. ¿Algo más, familia? ¡Qué silencio! ¿Nadie más? Pregunta. Venga, continuamos. Estáis ahí, ¿no? ¿Sí? No os oigo, ¿eh? Sí, sí. Vale, Aquí pues estamos. Sí, que estamos todos, Madre estamos mía, todos. cómo nos hemos quedado, ¿eh? Madre... Bueno, ahora. Vamos a continuar. Estábamos en el punto ¿verdad? La organización de la civilización y cultura de los pueblos. Vamos a ver qué dice Vicente. Todos los grandes movimientos comunitarios tendientes a la vasta organización social del mundo y a la evolución mental de los seres humanos son establecidos de acuerdo con ciertos planes específicos de Shambhala, atendiendo las necesidades cíclicas de la evolución planetaria. Es muy reiterativo decir que todo lo que acontece, todo lo grande que acontece en la Tierra, depende de Shambhala. Es cierto. Y baste decir que nosotros no somos conscientes todavía en amplia escala, la humanidad, porque no tenemos la capacidad de una mente abstracta poderosa, mínimamente aposentada, que nos permita observar con serenidad que hay mucho más allá, fuera de nosotros, que no dentro. Lo que tenemos dentro muchas veces son mezquindades, cristalizaciones, espejismos, mallas, y nos perdemos de vista la grandeza de ser unos con todos los demás. Cuando esotéricamente nos miramos tanto en el espejo y queremos canalizar el grado de evolución que tenemos, cometemos el gravísimo error de levantar un muro 100.000 veces más poderoso que la Gran Muralla China. ¿Y qué hace ese muro? Nos impide ver la realidad. Y eso es lo peor que nos puede pasar. De ahí que una religión organizada lo que hace es que genera una plebe inmensa de seguidores que acaban tarde o temprano cristalizándose. Es muy difícil responder a ese arquetipo. Por lo tanto, como no se responde al arquetipo de desarrollar el alma y aplicarla, se tiene miedo a buscar la luz. Evidentemente, las consecuencias es que se genera karma, que se generan condiciones que tarde o temprano se tienen que solucionar definitivamente. Así que todos estos grandes movimientos, detrás está la mano gestora redentora de Shambhala, ofreciendo ¿qué? Las oportunidades. Dice, atendiendo las necesidades cíclicas de la evolución planetaria. Aunque parezca mentira, siempre está ahí. Además, le podemos llamar a la y silenciosa voluntad que se encuentra en el interior de Shambhala. Sanat Kumara. Dice, los descubrimientos científicos, los avances tecnológicos, los logros culturales de cada época, en arte, ciencia, psicología, literatura, educación, etc., forman en su totalidad lo que en términos asrámicos definimos
como organización social del mundo. Descubrimientos científicos, avances tecnológicos, logros culturales de cada época en arte, ciencia, psicología, literatura, educación, etc., forman en su totalidad lo que en términos asrámicos definimos como organización social del mundo. Todos estos logros en el fondo repercute en qué? En esta organización social. De ahí que, si tenemos una mente un poquito abstracta, debemos pensar ya más veces en términos abstractos. ¿Qué quiere decir? Incluyendo a la humanidad. Ahora bien, nuestra actuación ha de ser plenamente concreta, que parece un contrasentido. Pensamos en términos generales, abstractos, pero actuamos a nivel concreto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos poner un ladrillo en cada país del mundo, ¿verdad que no? Pero en el nuestro sí que lo podemos hacer y construir algo sólido. Ese algo sólido que construyamos, como estamos unificados todos por esta energía que lo cohesiona todo, que es la ley de la energía de integración, el amor, hablamos de esa manera, a través de esa energía construimos ese nuevo mundo, pero nuevo mundo que lo construyen en un país de África, en un país de Sudamérica, de Asia, etc., o de Europa, cada uno en silencio va aportando lo mejor, haciendo las cosas bien, y con todo eso se construye ¿qué? Un mundo nuevo. Acuario parte de la libertad individual, pero la conciencia está abocada al grupo, pero la actuación es concreta. A mí no me sirve que me salgan en televisión diciendo medidas para el cambio climático. Yo sé perfectamente desde hace muchos años que no se hace absolutamente nada. Es como estamos en época de elecciones municipales en España y yo recuerdo hace años que aquí a San Boi venían ministros y ministros de obras públicas y un puente que tenemos aquí cerca de mi casa lleva 20 años que está medio a acabar. Y ahí está. Y viene el ministro, se hacen la foto y ya está. Bueno, se trata de construir más y anunciar menos y hacerse menos fotos. Es decir, dejar la personalidad en otro sitio. Así que la Organización Social del Mundo, podríamos decir que esta también es una parte de la nueva religión mundial. La conciencia humana abocada al mayor bien para el mayor número posible. Dice, una insigne entidad planetaria denominada esotéricamente el Mahachohan, el Gran Chohan, tiene asignada la misión de señalar los próximos pasos, señor de la civilización también se conoce, a dar en el aspecto de la civilización y cultura de los seres humanos, sea cual fuere su raza, su nacionalidad y su ambiente social. De hecho, es el jefe de la jerarquía con más responsabilidad a su cargo. Es decir, dependen las 5 emanaciones de Brahma, dependen del tercer rayo, cuarto rayo, quinto rayo, sexto rayo y séptimo rayo. Por lo tanto, el que realmente trabaja en el plano físico concreto es este ser, a través de una hueste increíble de arcángeles, ángeles y discípulos e iniciados en la tierra. Es un trabajo impecable. Todo se lo debemos saber, porque el aspecto del bodhisattva es una cualidad y el otro, el tema del Manú, es el arquetipo de los vehículos que dan posibilidad que esas almas se puedan manifestar. Y la cualidad de esas almas es el aspecto del bodhisattva, la cualidad, amor, integración. Tiene asignada la misión de señalar los próximos pasos a dar en el aspecto de la civilización y cultura de los seres humanos, sea cual fuere su raza, nacionalidad y su ambiente social. Las atribuciones planetarias del Mahachohan en orden a la evolución humana y dentro del plan de Shambhala son las de completar la obra de sus 2 grandes hermanos, el Manú de la raza, el instructor espiritual del mundo, el Bodhisattva o el Cristo. Venga, aquí tengo un indicio de preguntas. Venga, ¿alguna pregunta? Porque este tema es interesante. Un momento que abro micros. Venga, ya está abierto el micro. El instructor espiritual del mundo es el Cristo, ¿no? Es el Cristo, el Bodhisattva. Se conoce con el nombre de Bodhisattva. O sea, es un trabajo de equipo, como se dice. Es un trabajo de equipo, pero hay una cosa muy curiosa. Son los 3 jefes de la jerarquía, pero la idea de jefe con lo que la mente humana concreta entiende no tiene ningún parecido, ningún parangón. Vaya, no se puede. No porque no están aislados en el sentido técnico del término,
sino que están dependiendo de un montón de actividades. Es como si fuesen un montón de triángulos interactuando en unas grandes esferas que son ellos, y a partir de ahí emanan una serie de rayos que forman una entidad de triángulos entre los tres jefes de la jerarquía y los diferentes ramas, diferentes chojanes y ramas y discípulos muy avanzados que se encargan de determinadas acciones del plan. Pensemos que el plan no está escrito como nosotros lo entendemos. Está en la mente superior una parte está en Shambhala, pero es una cuestión del logos planetario. Y a través de Shambhala, a través de los budas de actividad, budas esotéricos primero, actividad, los nirmanakayas, que no los mencionamos nunca, los divinos contemplativos, la jerarquía, y luego el nuevo grupo de servidores del mundo, se va trasladando poco a poco a la humanidad. Además, la función del nuevo grupo de servidores del mundo es meditar en el plan. Dice, ¿dónde está? No, tú medita sobre el plan. Entonces, según la aportación energética del momento, las constelaciones, las influencias, los planetas, se acaba sustanciando algo. Y ese algo son nuevos cambios para la civilización. De otra manera, no se propusieron inventar la bombilla, vamos. No se propusieron que los seres humanos tuvieran un teléfono móvil, sino que respondieron al anhelo de una parte de la humanidad hace siglos que quería luz. La Ilustración, el Renacimiento, fue un revival de contacto con la época clásica que se percibía como muy maravillosa, mítica, etcétera, etcétera. También tenía sus oscuridades, ¿no? Y la Ilustración, ¿qué era? Coger todo eso y dar un aire de libertad, de pensamiento libre. En el fondo, con vistas a ¿qué? A construir algo nuevo, alejado del poder de las iglesias organizadas, por ejemplo, en Europa, y de políticas y de dictaduras de feudalismo. Entonces esto es como un toma de acá. La humanidad invoca o desea Y acaba o manejando intenciona otra cosa, claro. y Shambhala reacciona. A ver, Shambhala reacciona a la es que jerarquía. es así, porque mira, no es que ¿por qué Edison acaba, si es que es de Edison o es del señor Tesla? No lo sabemos todavía, yo no tengo dudas. Así no sabemos. A ver, ¿por qué se inventa una bombilla? Porque hay una necesidad clara de tener luz. En el momento que esa necesidad de luz también iba acompañada de hablar con gente que estaba a miles de kilómetros. Y el señor Graham Bell, ahora se sabe que fue Tesla el que lo hizo, se le reconoció en su momento. Bueno, a ver, es comunicarse. Y luego llegó ¿qué? Podernos ver la televisión, ¿verdad? Es decir, si lo miramos, es que todo ha venido desde que a 1700 y pico, 9 años antes de la Revolución Francesa, aparece en el horizonte. Se intuye matemáticamente que Urano, había un planeta, Urano, se le asocia el nombre de Urano por la mitología clásica. ¿Y qué sucede con este planeta? Que le da vuelta a todo. ¿Qué pasó en los años 20? Después de la Primera Guerra Mundial, el Herschel me parece que fue, que descubrió Plutón, ¿no? Si no me equivoco, Elena. ¿Y qué pasó? Pues que Plutón, ¿qué hizo? Como está en la otra parte del sistema solar, de nuestro universo, primer rayo, acordaos de la mitología, ¿qué hizo? Levantó la alfombra. Y anda que no había cosas escondidas. Pues anda que la está levantando ahora que no veas. Pues es que hay mucha cosa escondida todavía, muchísima más. Sí. Es decir, mira, yo digo una cosa, a veces la gente dice que quiere ver la luz. Yo digo que ojo con la luz, porque el día que veamos la nuestra, lo que tenemos dentro, no saldríamos a la calle más. Si la suerte que tenemos es que nos dan una tacita de agua, de un vasito de agua del leteo, y nos borran la memoria para volver a la encarnación. Si la tuviésemos, no podríamos vivir. De ver cómo los señores del karma nos han puesto a las víctimas nuestras de vidas pasadas. Lo vemos. ¿Y quiénes son Entonces esas una guerra, víctimas? como Los tantas agresores actuales. ya. Dime, Pero dime. entonces una guerra, como todas las que hay ahora, que no solo es la que nos importa a nosotros, ¿eso es un parón en la evolución o qué No, es? no, forma parte del plan, todo forma parte del plan. ¿Por qué lo decimos? Porque mira, lo que ocurre es lo que debía ocurrir. ¿En qué sentido? Que no podemos interferir en eso. Ha acontecido, por ejemplo, en tu barrio, no sé qué, también mataron hace poco a uno, ¿no? Pues, ¿por qué pasó? No lo sabemos. Hay una causa que tiene que ver con el ambiente y con las almas que estaban por allí. Y con los agresores, evidentemente, y la víctima. Pero tengamos en cuenta que cualquier acción humana genera un campo energético y ese campo atrapa a miles de conciencias. Por eso se nos exige pensamiento neutro, no
te posiciones por el mal, no ponderes una cosa, no, mantén el punto neutro. Es difícil, claro que sí, pero es seguro, porque va limpiando los ambientes. No porque uno proponga limpiar un ambiente, lo va a limpiar. Ahora, si actúa de forma neutra, no ignorando lo que acontece, sino sabiéndolo, pero no potenciándolo más. ¿Alguna preguntita más, familia? Estabas diciendo esto, estaba pensando que yo a veces noto que hay muchas reticencias, tú me dirás que son las partes oscuras, claro. Hay muchas reticencias en general, mundiales, en general, para que la evolución tire para adelante. Claro, porque hay un Claro. problema. Se encuentran, como pasó con la Revolución Francesa, que hay un anhelo de libertad a nivel mundial increíble. Las redes sociales, a pesar de que las controla la parte oscura, tienen un problema, que la gente puede decir lo que le venga en gana, sino de que iban a quitar vídeos en los que se tacha de mentirosos a más de un conocido financiero, político. ¿Por qué? Porque no quieren que el rebaño se entere. Pero lo que está claro es que la verdad, la libertad no se puede tapar. Tarde o temprano saldrá. La luz no se puede tapar, ¿eh? Por mucho que uno lo intente, acabará traspasando los poros de los muros. Se sabrá. De una manera u otra. Además, pensad una cosa, si la raza va a ser más intuitiva, no necesitará que le digan una mentira, la va a descubrir enseguida. Yo recomiendo que ciertos periodistas que salen por televisión observéis atentamente qué dicen sus palabras. Algunos tienen una voz, ¿cómo diría yo? De esto que se tiene, de que llama grave. A mí estas voces me dan, bueno, me callaré lo que he visto. Me callaré. Cuando hablamos de parte oscura, no os penséis que están ahí en las nubes, ¿no? Están encarnados. Y hay gente que no lo quiere comprender, pues que yo lo entiendo. ¿Sí? Estas voces son impostadas, Jesús, estas voces. Mira, Sí, se notan yo solamente mucho, sé, mucho. porque lo he podido ver, porque se ve que le debo tener manía a esta persona, no creo, pero bueno, la he visto varias veces y el día que me di cuenta de quién era, la verdad me sobresaltó bastante el poder que tiene. Y no digo más cosas porque, bueno, se sabrán, ¿no? Sí puedo deciros que hace muchos años, cuando el tema de la guerra de los Balcanes, tuve una experiencia particular con cierto personaje que sí que tenía el calificativo de mago negro, pero mago negro, ¿eh? No digo más. Luego, fuera de grabación, os lo digo. ¿Algo más, familia? Sí, una cosita. Lo que han nombrado antes los Nirmanakayas, estos están por encima del Mahachohan. Están por encima están entre la jerarquía y Shambhala. Eso sí, entre la jerarquía y Shambhala. Pero el Mahachohan, bueno, el instructor No, del mundo está en la jerarquía. A ver, vamos a ver. Los Budas de actividad, los Nirmanakayas, divinos contemplativos. Sí. Y de ahí llegamos a los 3 jefes de la jerarquía. De los jefes de la jerarquía, línea de proyección a los 7 chojanes de rayo. Y de ahí, cada uno a sus ramas luego, y sus abramas. Y luego al fajo de todo que hay. Vale. Gente de buena voluntad. O sea, que los chojanes están entre la jerarquía. Los chojanes son iniciados de 6ª iniciación. Es decir, ¿qué poder confiere la 6ª iniciación? Conocer todos los globos de la cadena terrestre. Todas las evoluciones de la cadena terrestre, los globos que tiene. ¿Qué poder confiere la 7ª iniciación? Pues conocer todas las cadenas de todos los planetas, todos los esquemas del sistema solar. Así de claro. Y además una iniciación que directamente con el logo solar, y además se dice que en esa iniciación, según explica el tibetano en Iniciación Humana y Solar, te confieren el nombre del logos cósmico. Y la 8ª no se da aquí. Si el Buda la tiene, que yo creo que la tiene, se la dieron fuera, en Sirio seguramente, o en la logia solar. La 8ª y la 9ª, ¿no? Hombre, la 9ª, hay uno que la tiene. Solo la tiene uno. Pero yo me imagino, lo digo así abiertamente, madre mía, que si le he dado que este entre y no entra. Me imagino que, a ver, no es que los que están con él no tengan ese nivel evolutivo. Sinceramente creo que tienen la misma iniciación cada uno, 9, porque representan algo muy, muy elevado. Lo que pasa es que por alguna razón hay uno que es conocido, que es Sanat Kumara. Que lo representa. Claro.
Todos están haciendo su trabajo. Si Lo en un origen crearon los reinos, representa todo. Vicente explica que crearon los reinos. ¿Qué hace Sanat Kumara? Desarrollar el aspecto conciencia en ese sentido, porque los otros le han construido. ¿Qué nivel tienen? El mismo. Pasa que uno trabaja una cosa que es la quiescencia con el logo solar trabajando la energía del segundo rayo, aparte de todas otras, pero básicamente esa línea, pero él responde al primero. Lo que pasa es que hablar de un ser que tiene 9 iniciaciones, pues es que decir que esto es perder el tiempo, porque todavía no sabemos, no conocemos los efectos prácticos de la primera iniciación, que es el desarrollo de la conciencia crística. No lo sabemos. Que es de lo que se trata de manifestar en Acuario, la conciencia crística. ¿Alguna pregunta más, familia? Hoy tengo mucha facilidad de palabra porque el plenilunio me ha dado un buen chute, hablando pronto. Bien. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿No? ¿Seguro? Vamos a ver, un momentito y continuamos. Las atribuciones planetarias del Mahachohan en orden a la evolución humana y dentro del plan de Shambhala son las de completar la obra de sus dos grandes hermanos. El Manu, señor de la raza, el instructor del mundo, o Bodhisattva. Su trabajo se realiza preferentemente en los niveles mentales del Mahachohan, en donde son precipitadas las energías ígneas que han de producir un nuevo tipo de civilización o una nueva cultura racial. Si habéis leído el Kybalión, allí se dice clarísimamente que el universo es mental, ¿no? Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que el uso de la mente, esa capacidad que se desarrolla en contacto con la materia, posibilita que podamos perfilar algo nuevo. Esto es que el tema del alfarero, ¿no? A fin de cuentas, la sustancia mental, ¿qué sería? La arcilla, ¿no? Y las manos, la mente, ¿qué sería? La propia alma, ¿no? Por lo tanto, ¿trabajamos de qué manera? Lo que tenemos, ¿por qué lo tenemos construido de la manera que tenemos? Es decir, no nos gusta, está mal, porque no hemos tenido una claridad mental suficiente. Por mucho que estas entidades proyecten, la respuesta cuando llega a lo más denso es la que es. Por mucho que haya iniciados en la Tierra que puedan responder perfectamente a ser qué tipo, se van a encontrar siempre con el nivel de conciencia de aquellos que lo deben materializar. Eso no lo podemos olvidar. Creando las grandes corrientes históricas mediante las cuales puede apreciarse las conquistas técnicas, espirituales de los seres humanos a través de las edades. ¿Os imagináis por un momento acudir a un museo interno de la logia y ver en vitrinas todo lo que ha ido aconteciendo? Incluso ver imágenes de imperios que desaparecieron hace miles de años, los propósitos que tenían aquellas almas. Si lo pudiésemos ver, nos daríamos cuenta que por lo que nosotros tanto luchamos, hace miles de años también se luchó. En la Atlántida se pretendían muchísimas cosas. La fiesta acabó como acabó, por mal uso de la energía y sobre todo porque el aspecto plexosolar estaba muy abierto. Cuanto fue expuesto en el capítulo 3, titulado El contenido místico de Shambhala, singularmente lo que hace referencia a la séptima esfera, la física, puede aplicarse íntegramente aquí, pues la historia, la cultura y la civilización constituyen un triángulo indivisible. Historia, cultura y civilización. Nosotros creemos que lo hemos inventado todo, ¿no? Pues seguramente si pudiésemos ver un poquito lo que aconteció hace miles de años en Babilonia, antes de los relatos históricos, igual nos sorprenderíamos del nivel que tenían. Conocían muy bien el mundo elemental, trabajaban con ángeles inferiores, hacían prodigios. ¿Y qué pasó con todo ello? Bueno, pues que el karma, la ley del karma, exigió un tributo y hubo que cumplirlo. Y partes de la tierra que hoy son desiertos y otras que están cubiertas de hielo, fueron auténticos lugares donde se hicieron auténticos descubrimientos a nivel de grupos de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que él cuenta, si lo miráis fríamente, con un poco de desapego, vais a daros cuenta que muchas cosas son muy asequibles a nivel de comprensión. Cultura, historia, cultura y civilización. Es un triángulo indivisible. ¿Por qué es indivisible?
¿La historia qué es? El curso de desenvolvimiento, es decir, el tiempo que se ha tardado en desarrollar ese arquetipo. ¿Qué característica tiene? ¿Todo lo que se ha hecho es cultura? De hecho, hay definiciones de cultura que cualquier tipo de expresión en un momento dado de la civilización es cultura. Bueno, ¿qué nos está pasando en estos inicios del siglo XXI y qué nos pasó en el siglo XX? Que vimos composiciones, sobre todo pictóricas, que decimos, caramba, ¿esto qué es? Son cosas nuevas. Pensemos un momentito, perdón, que la idea que tenemos de la belleza está basada en un canon de perfección física. Pero la belleza no es física. Es esotérica, profundamente esotérica. No se puede ver. ¿Cómo la plasma uno? Como su constitución le permite. Esto puede acontecer para la música, la pintura, la literatura, la poesía, etcétera, etcétera. Eso es una forma. ¿Cómo sabemos que se alcanzaron? Por los logros que consiguieron. A ver, por mucho que hablemos del pasado, hay cosas irrefutables. Los que construyeron en piedra han dejado el testimonio para generaciones futuras. Los que construyeron como Babilonia, porque no había piedra, con barro, con ladrillos, pues los ladrillos con el tiempo se desintegran. La piedra está todavía ahí, independientemente de si cogieron la arena, la materializaron, la convirtieron en piedra, etcétera, etcétera. Eso es otro tema. Así que ahí tenemos un puntal claro de lo que es la evolución. ¿Cómo sabemos que Roma hizo lo que hizo? Por lo que todo lo que dejó. Y mira que dejó cosas, ¿eh? Y todavía están apareciendo continuamente. La obra del Mahachohan, del Gran Chohan, podría ser descrita como de reorientación de las corrientes históricas de la raza humana. Reorientación de corrientes históricas de la raza humana, llevándolas edad tras edad, ciclo tras ciclo, a su más elevado cenit de integración y cumplimiento. Desde los años 20 del siglo pasado, el Mahachohan lo ocupa el conocido como maestro de Saint-Germain. Imagino que conocéis el tema, ¿no? Es el que está de Mahachohan y en su lugar se colocó a otro maestro. El que había pasó a un trabajo en otro lugar. Reorientación de corrientes históricas de la raza. Entonces, si esto lo miramos así, y miramos el tema del Manú con el sentido de aplicación del karma, el concepto genérico de lo que es la raza, el aspecto físico soporte de esa conciencia nueva, y la cualidad que le imprime el bodhisattva, que siempre va en la línea de manifestar el segundo rayo, porque es el que trabaja la jerarquía y trabaja la logia solar. ¿Podemos entrever algo claro en todo esto? ¿Por qué pasan las cosas que pasan cada cierto tiempo? ¿Será solo por los planetas, por las constelaciones, por los plenilunios, o porque hay unas conciencias que están interviniendo para obtener determinados resultados? No concretos, completamente abstractos. Luego en las preguntas lo tamizamos más. Cuando las necesidades evolutivas de la humanidad hacen imprescindible e imperiosa la aparición en el mundo de algún movimiento cultural, artístico, científico o filosófico, el establecimiento de alguna reforma social o la introducción de determinado tipo de organización mundial destinada al desarrollo del espíritu comunitario, se hace indispensable, como en el caso de las razas y de las religiones, la aplicación del cetro planetario del Señor del Mundo sobre zonas definidas dentro del vasto campo de las relaciones humanas. En el siglo XIX se estaba organizando lo que después fueron las democracias tradicionales. Hay una parte social, una especie de contrato social, que la riqueza debe convertirse en realidad asequible al pueblo. ¿De qué manera? Pues mejores condiciones, sanidad, transportes, educación, todo esto, ¿no? Pero uno trabaja, pero quiere tener algo más. Cuando esto se extiende, quiere decir que hay un anhelo claro de dignificar el trabajo. En lugar de trabajar en aquellas fábricas o minas infames, se intenta cambiar. Y ahí en el movimiento obrero se vio, si lo queréis mirar así, que además que hubo grandes activistas con un nivel muy elevado, que había como una imposición de un cetro especial para hacer un cambio. Y el cambio se consiguió. De ahí viene la idea de las pensiones y de la sanidad, etcétera, etcétera. Y de trabajar hasta una cierta etapa y luego vivir de una pensión del Estado.
Todo eso en estos momentos está en solfa, como aquel que dice, se cuestiona. La corriente neoliberal imperante en Europa y en todo el mundo va en contra de todos esos derechos. Y se consiguió a base de esfuerzo titánico, titánico. Establecimiento de alguna reforma social o la introducción de determinado tipo de organización mundial destinada al desarrollo del espíritu comunitario. Fijaos cómo ha cambiado, por ejemplo, esto, que en el siglo, cuando se consigue la jornada de 8 horas, hace ya bastante tiempo, en un principio se pensó de forma muy, diría yo, muy emocional, devocional, aspiracional, que era un complemento perfecto a las 8 horas de trabajo y 8 horas de descanso. En la práctica eso cuesta muchísimo de manifestar. Y luego hay un tema que el ser humano no se da cuenta, que cuando se le engatusa correctamente con el tema del dinero, es capaz de vender su propia conciencia. En estos momentos estamos asistiendo al desmontaje clarísimo, a la voladura de ciertos derechos que costó muchísimo tiempo conquistar. ¿Por qué? Porque las generaciones actuales pasan de todo, porque su nivel de conciencia no está en ninguna parte en algunos casos. Y otros son completamente hedonistas. Claro, si uno no tiene un mínimo de espíritu solidario, ¿cómo va a entender el trabajo del Mahachohan? De ninguna manera. No lo puede entender. Como en el caso de las razas y de las religiones, la aplicación del cetro planetario del Señor del Mundo sobre zonas definidas dentro del vasto campo de relaciones humanas. Apuntémonos al carro de la renovación, pero pensemos una cosa. La renovación empieza por nosotros mismos. No y pidamos a los demás lo que no somos capaces de hacer. Las energías dinámicas que surgen del cetro se proyectan sobre el plano mental planetario. El Mahachohan, a través de sus múltiples agentes, las distribuye de forma creadora por todos los niveles mentales, de manera que puedan llegar convenientemente reguladas a todos los seres humanos y cada uno pueda actualizarlas según su entendimiento y comprensión. Entonces nos podemos formular una cuestión. ¿Este cetro se aplica periódicamente o se aplica una vez cada 100 años? Lo digo porque es curioso cómo nacen los movimientos. Decimos, no, son las redes sociales. Yo siempre veo algo más allá de lo que aparentemente acontece. Y veo la acción de determinados grupos de ángeles siguiendo estas indicaciones del Mahachohan, que plantan una semilla en una parte de la Tierra y como estamos hipercomunicados en todo el mundo, se acaba floreciendo en todas partes esa semilla. Es como, por ejemplo, estos con el cambio climático se están viendo especies de otros países que están viniendo para acá. A nivel de botánica, a nivel de insectos, a nivel de aves, etcétera, etcétera. Y esto forma parte de todo ese proyecto. Tales son esquemáticamente las entidades planetarias que intervienen en el proceso de proyección y canalización de las energías ígneas que han de producir un nuevo tipo de civilización mundial. Entidades planetarias que intervienen en el proceso de proyección y canalización de energías de fuego que han de producir un nuevo tipo de civilización. Es un proyecto muy largo. Nosotros tenemos la obligación de colaborar, no entorpeciendo en primer lugar. Primero, como siempre y por encima de todas, el Señor del mundo, que sostiene en sus manos el diamante flamígero, receptor y proyector de energía cósmica. Receptor y proyector de energía cósmica, el diamante flamígero, el cetro de poder. Segundo, un Buda de actividad del tercer rayo de actividad inteligente, el propio del Mahachohan, que cualifica las energías del primer rayo que surgen del cetro eléctrico de Sanat Kumara y las transmitirá convenientemente reguladas al Mahachohan. ¿Qué hace el tercer rayo de inteligencia activa o adaptabilidad? Regula el propósito divino contenido ¿dónde? En el cetro de poder, que es una energía neutra en el sentido que se ha de cualificar, es propósito, pero ese propósito se tiene que convertir en algo práctico. Y es curioso como cuando pasa por este aspecto que representa el tercer rayo, la mente abstracta,
Es decir, la actividad inteligente, la capacidad de actuar con un mínimo de conciencia dentro de la materia, como poco a poco eso acaba llegando al final de la etapa a manifestarse como séptimo rayo, propósito en el plano físico. Pero empieza en la primera emanación de Brahma, el tercer rayo. Quedémonos con la característica fundamental, adaptabilidad. Es el rayo de los seres humanos y del planeta. Nosotros tenemos un cuarto rayo, pero la forma de vivenciar el cuarto rayo, es decir, el tercer rayo en este sentido por planeta, es practicando el cuarto. Y cuando hablemos del séptimo rayo en la Tierra, pensemos que por la evolución compleja que hay en estos momentos, lo único que nos queda es trabajar el cuarto rayo. Olvidémonos de la magia ceremonial, de los rituales, y sobre todo tengamos en cuenta que si queremos construir algo nuevo, el conflicto no lo podemos obviar, lo hemos de reconocer y vivir dentro de él. ¿Y qué tenemos que ofrecer a cambio? Armonía. Armonía. Que cualifica las energías del primer rayo que surgen del cetro eléctrico de Sanat Kumara y las transmitirá convenientemente reguladas al Mahachohan. Y esto lo hace uno de los Budas de actividad. 3. El Mahachohan descrito en muchos antiguos libros esotéricos como el Talismán Viviente o Señor de la Quíntuple Energía, sí, porque es tercer rayo, cuarto rayo, quinto rayo, sexto rayo y séptimo rayo. Quíntuple energía, que es el principal agente receptor de las energías ígneas de fuego que producen el despertar de las conciencias de los pueblos y constituyen la simiente viva de sus particulares culturas y civilizaciones. Entonces, una cosa, si en un momento determinado damos por hecho que los imperios que han habido en la Tierra han recibido un toque de energía desde arriba, llega un momento que esa energía, como no se renueva, ¿qué acaban? Acaban periclitando el trabajo que han realizado esos imperios. Se cristalizan y se convierten en obsoletos y prácticamente se desploman, ¿no? ¿Creéis factible que ciertos imperios que hay en este momento, sabemos por ley de ciclos, hay uno muy grande que quiere dominar el mundo y en cierta medida lo domina, pero ¿no creéis que tal vez le han retirado ese soporte energético y por lo tanto va a colapsar? Lo dejamos para las preguntas, ¿eh? Principal agente receptor de energías ígneas, producen el despertar de conciencias de los pueblos, constituyen la simiente viva de sus particulares culturas y civilizaciones. En Europa también tenemos dos ejemplos que probablemente, por ley de karma, pues les toque colapsar en cierto medido, pero sinceramente creo que los dos resucitarán de sus propias cenizas. Lo creo así, vaya. Aquí las preguntas. Y los 5 chohanes de rayo adscritos a la obra del Mahachohan y son sus íntimos y directos colaboradores dentro del plan jerárquico. El chohan del tercer rayo, del cuarto rayo, del quinto rayo, del sexto rayo y del séptimo rayo. Venga, preguntas de lo que hemos hablado, que francamente es muy valioso, ¿eh? Como de costumbre, Vicente, genial. Venga, familia. Esto de la influencia sobre las culturas, hay tantísimas culturas, o sea, porque hasta los pueblos más primitivos tienen su cultura. Hombre, tienen su historia y en el sentido su tradición. El hecho de pintar 4 búfalos y unos seres humanos muy esquemáticos, muy sencillos y fácilmente comprensibles, indica un cierto grado de evolución, ¿eh? Lo digo por una razón sencilla. No creo que nosotros cuando éramos pequeñitos tuviésemos esa capacidad sintética de explicar lo que es un bisonte o un ser humano cazando. No, pero su relación con la naturaleza es mucho más elevada que la que pueda tener Es que creo sinceramente que pintaron lo que pintaron porque había, y construyeron lo que construyeron porque había un soplo de energía por encima. Lo vemos. Ya. Ay, eso existe, sí que existe. Están detrás de todo. La jerarquía está detrás de todo. Lo que pasa es que la jerarquía, tengamos en cuenta, no actúa de la manera que creemos nosotros. Son sus agentes en el plano físico los que lo canalizan, los discípulos. Sí que es verdad que influyen en determinadas mentes. Evidentemente que sí. A ver, imaginemos por un momento.
Independientemente del color político que nos guste más, conservador o progresista, hay que entender que cuando uno llega al poder, hay un tipo de energía que le está ayudando. Esas energías no vienen tanto del pueblo, vienen de arriba. Los creyentes dirán que es Dios. Tanto da, tanto da. Tiene que cumplir un propósito. Si aceptamos que Hitler hizo un trabajo, el que hizo, que ya sabemos cómo es, que Stalin le superó con creces, pero no se habla tanto de él, y que aquí nos tocó uno que murió en la cama y encima con testamento, pues podemos entender que detrás hay algo especial, ¿no? Y además, en cada país reciben aquello que necesitan. ¿Me explico? Sí, Sí, sí. ¿no? Has puesto una diapositiva que decía que la obra que has dicho que luego la explicarías, que la obra de Mahachohan podría ser descrita como de reorientación de las corrientes históricas de la raza. Sí, ¿Qué es eso? sí, sí. Pues muy clarísimo. Hemos pasado de momentos en la evolución que había. Ahora el trabajo que toca hacer es acentuar lo más elevado de la mente concreta y prácticamente introducirnos poco a poco en la mente abstracta. Y eso tiene que construirse en amplia escala porque la sexta subraza probablemente no tarde tanto en aparecer. No en forma intensiva, pero se verán. Evidentemente hablamos de temas muy, muy abstractos y la mayoría de seres humanos no lo entienden. ¿Por qué? Porque es una mente concreta incipiente. Y luego hay un remanente en este momento en la Tierra que prácticamente es bastante lemur. Conciencia muy lemur, instintiva. Comida, sexo, diversión y todo esto que vemos. ¿Es negativo? No lo es. Es el estado de evolución. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, no, es que somos superiores. Mentira, falso, falso. Cada uno está en su momento. Lo que sí que debe de haber una energía que cohesione. De hecho, el séptimo rayo debe propiciar, es decir, la vivencia de la armonía te obliga a aceptar la diferencia. A ver, ¿por qué hay tantísimas enfermedades raras que llamamos en estos tiempos y problemas psicológicos que cuando íbamos a la escuela hace 40 o 50 años no existían? ¿Por qué? ¿Creemos que es un castigo divino o es la entrada del séptimo rayo que lo está poniendo todo en solfa? ¿Qué pasa cuando en una familia nace un niño que es hiperactivo? Sí, yo en mi entorno inmediato hay dos que, bueno, uno ya, vamos, irrecuperable. Pero el otro, si se mete en la cama a las 11 y a la 1 se levanta, ya se acabó la noche. A ver, tienen una energía inmensa, no se les acaba, pero no consiguen centralizarse en nada. Nada, no pueden. Bueno, mira, ¿a qué es debido? ¿Al problema del embarazo o que son más sensibles a la energía de la electricidad? Pregunto. Pueden ser más sensibles. Más sensibles, más, reaccionan más de una forma más directa. Hay conciencias que no hay manera de moverlas, ¿eh? Hay un cuarto rayo en el planeta Tierra, sobre todo también en España bastante extendido. Son gentes buenas, personas buenas, pero que insensibles en el sentido de que es como un cuerpo taurino, en el sentido de que hay un deseo básico. No los califico de malas personas, pero luego no ves esa chispa mental genuina, no, repiten esquemas. Y mucha gente que yo he conocido con los años, cuando ya con la base esotérica lo entiendes mejor, pues que les da igual, francamente, les da igual, el sentido, pero no te engañan, no te engañan. Es decir, no es aquello que quieren hacer, no hacen, no, es que les da igual si a los de ese país les ha pasado algo, la ciudad la ciudad de al lado pues ha pasado lo otro, no va con ellos. Es lo que hay, no tenemos más, ¿eh? Tenemos que trabajar con eso. Por lo tanto, cuando se encarna en un país como este, con tanta aspiración y tanto idealismo, hay que tener los pies en tierra, pero muy, muy, muy en tierra. Más preguntas, familia, que es muy interesante lo que hemos leído. Esas Mucho. grandes culturas que han habido en el planeta o civilizaciones, sí. Las civilizaciones que han acabado desapareciendo. Colapsaron todas. Colapsaron todas y mira que algunas, por la referencia que tenemos, han sido muy adelantadas, ¿no? Y han tenido grandes conocimientos. Esto se debe a que hay un parón de cristalización, como decía Vicente, se van cristalizando o llega un momento que eso no tiene salida.
y ya y no se sirve cae, el se plan hunde. Mira, y se cae. mira, sí, ya tenemos unas edades que, bueno, son las que son, ¿no? Pero Sí. ¿alguien augura a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana un futuro más allá de 20 años o 30, tal como la conocemos? No. Bueno, yo leí que un adivino, que no me acuerdo quién era, decía que Sí, 60 años. 60 años, mucho, ¿eh? Es que, a ver, no quedará nadie que se quiera introducir ahí, pero ¿por qué? Hay una razón muy sencilla, porque aquellas almas que encarnaron a toneladas hace siglos ya no están, se están retirando. ¿Qué sucede cuando se desarrolla la mente? Que la devoción al idealismo cambia. ¿En qué sentido? No es que se niegue la existencia de un creador, faltaría más. A medida que uno, creador como una inteligencia básica que todo lo anima, si le queremos poner un nombre es asunto nuestro. Y hay que decir una cosa, el creador no tiene nombre, en el sentido humano, no, porque es tan grande que lo mata, que vamos, que no diríamos nada con el nombre. Sinceramente, que aquellas almas han evolucionado y responden a cosas más efectivas, más prácticas. En lugar de tanto idealismo, tanto astralismo, cosas que no son reales, de un futuro mejor, ¿por qué no pensamos, como hicieron algunos, los que fundaron el movimiento laborista socialista en Europa y el maestro inglés que está al frente, en que había que construir esas condiciones de vida en el plano físico? En lugar de decir que en el cielo me van a dar riquezas, ¿por qué no tenemos las riquezas aquí? ¿Me explico? Claro, ya no hay aquellas almas. Claro. Y además no olvidemos que mucha gente se metía en las órdenes religiosas para matar el hambre, ¿eh? Que esto, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. No hay otra. Y además todos esos asuntos sociales son como escalones que se van poniendo para poder ir subiendo hacia Exacto. arriba, ¿no? Sí. Por ejemplo, Mira, yo me la quedé humanidad se va desarrollando. Sí. Yo me quedé sorprendido en Tailandia, cuando estuve hace muchos años, que era obligatorio ingresar durante un tiempo como el servicio militar en un monasterio budista. Un tiempo, un periodo. Y dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? De hecho, yo tengo mi propia, hice el servicio militar, yo tengo mi propia teoría. Si se pudiese instaurar un servicio obligatorio para la población en la época juventud, cuando la mente, hablando del bien común y de los valores universales, sinceramente creo que nos iría muchísimo mejor. Sobre todo para defendernos de los contenidos tóxicos de ciertas cadenas de televisión. Tóxicos y destructivos, ¿eh? De otra manera, si la gente tuviera una mínima filosofía de vida, no sería tan consumista. Pero ¿por qué no interesa eso? Porque se acabó el negocio. Tiene que sonar la caja registradora cada día 100 millones de veces. No nos damos cuenta. Sí, claro. Mientras estemos pensando en la oferta del McDonald's con una hamburguesa nueva que le pone el no sé qué, nos perdemos la oportunidad de contactar con lo más profundo. Sí. A ver. Venga, alguna cosita más, que ese tema la promete. Oye, y esto de los Estados Unidos, pregunta eso, María Rosa, venga, pregunta eso. No, como ha dicho que hay un país emergente. Este tiene que colapsar. Ya lo sé. Tiene que colapsar y en Europa, no, China no ha despertado todavía, ¿eh? Napoleón dijo cuando China despierte. China nos tiene que aportar algo muy importante que está basado en la filosofía oriental. Confucio, Lao Tzu, etcétera, etcétera. No sé yo hasta qué punto en Europa eso se va a calar, ¿eh? Va a calar. Pero bueno, está ahí. Lo que sí digo que hay dos países en Europa muy grandes que van a colapsar igual. Uno ya lo hemos visto, además ha sido curioso, como esa mujer que estuvo 70 y pico de años allá al frente de ese gran imperio simbólicamente, sobre todo esa tradición, esa forma mental, ella se retira y parece que salen todos los problemas fuera. Pero el tema es que ellos no entendieron lo que significaba la organización de buena voluntad, entre comillas, que es la Unión Europea. Digo entre comillas porque no se entiende el verdadero significado de la Unión Europea. Y otro caso es Francia. Francia tuvo un presidente hace unos años, aquel señor bajito, que yo me acuerdo, digo, este hombre le va a dar una vuelta a Francia. Le va a quitar la grandeur y la va a poner a nivel occidental, ¿no?
Pero claro, ese león suyo es muy fuerte, ese quinto rayo es muy fuerte y el tercero que tiene de personalidad es fortísimo también. Pero sinceramente pienso que el señor actual tiene maneras de que tal vez le dé un ajuste de tuerca importante. El objetivo que persigue el capital internacional con respecto a Francia es que se olvide de los subsidios que da a la población, que son masivos. En comparación con España, nosotros no damos nada. O sea, familiares míos en Francia va de todo. Nosotros a eso no llegamos ni vamos ni por aproximación. Bueno, puedo decir otra cosa. Sí, dilo. Se hablaba de todo esto, es que tengo unos conocidos que son del Paraguay, y precisamente me estaban comentando que allí en aquel país, para mí es un país un poco desconocido, ¿no? El Paraguay, está ahí. Y decían, y hablaban de las tribus aún que hay en este país. Sí que las hay, sí. Y hablaban de los guaraníes. Exacto, los guaraníes. Y entonces, a ver, estaban hablando de la lucha, porque claro, en cierta manera los quieren ocultar, aniquilar. Los quieren aniquilar, exterminar, así de claro. Vale. Como Entonces en México la pregunta y en tantos sitios. Espera un momentito, deja que exprese. La pregunta, estamos hablando de las conciencias más elevadas, ¿no? Estas personas que a nivel nuestro, occidental, quizá las vemos un poco más analfabetas, más retrasadas, en cierta manera tienen unos valores que nos podrían dar lecciones, ¿no? Mira, te cuento. Yo ayer, pues por circunstancias X, pasé cerca del hospital de San Boi, aquí en el hospital, el nuevo, en la cooperativa. Bueno, pues resulta que había unos 50 o 60 miembros de la etnia gitana. Sabéis que cuando los gitanos, cuando tienen algún familiar en el hospital, va toda la familia. Sí. Cuando mi padre tuvo el cáncer en Belviche, recuerdo que montaron un campamento en la rotonda delante del hospital de Belviche y dijeron, de aquí no nos movemos. Era un familiar, una mujer, que bueno, vino gente de Extremadura, de donde están ahora, de Salamanca, de no sé cuántos pueblos de España, pero es que aquí en San Boi, años después se murió uno ahí en el hospital. ¿Y sabéis dónde le hicieron el duelo? Tuvieron 40 días en un campamento en el lecho del río. Los tuvieron que desplazar por si había una subida de aguas, etcétera. Estuvieron 40 días. Yo recuerdo que decían, en el periódico que lo leí, nosotros no abandonamos a un familiar. Y eso es verdad. No abandonan a los familiares en un geriátrico. No lo hacen. Y deberíamos aprender de eso. ¿Por qué se mantienen unidos? Me diréis, es que si dejan de estar unidos, desaparecen. Exactamente, desaparecen. Por lo tanto, no nos extrañe que la gente que viene aquí quieran vivir como animales a veces, 40 en una habitación, en un piso pequeñito, porque si pierden ese contacto entre ellos, se disuelven completamente en la sociedad nueva y tienen miedo a perder esa identidad. Sí. Mira, en Australia hicieron un plan, que estuve hace años, hicieron un plan que es diabólico de coger niños que son aborígenes, que si habéis, bueno, son muy diferentes, la verdad sea dicha, y los quisieron occidentalizar y les crearon unos problemas que no los superaron nunca, nunca. Es como intentar coger a un masái y civilizarlo, pero civilizarlo ¿en qué sentido? Si ya tiene su civilización. Han tenido que pedir perdón, ¿eh? A cabo de no sé cuántos años pidieron perdón. Han pedido perdón. Es que se han hecho barbaridades en todo el mundo. Los únicos que no hemos pedido perdón somos nosotros, pero bueno, ya sabéis que... Ya llegará. No, porque el problema hay una cosa. El sexto rayo es muy puñetero. ¿En qué sentido? Genera mucho fanatismo. El hecho de expulsar, desde el punto de vista católico cristiano, expulsar a un enemigo de Dios o de Cristo, como le consideraban al Islam, por ejemplo, a los judíos los expulsan porque los préstamos de la corona de Castilla eran inasumibles y para ahorrarse pagar los préstamos a la calle. Esta historia será leyenda negra, pero tiene bastantes visos de realidad. ¿Y a los otros qué les pasó? Pues que aquella gente vivía de una manera muy diferente a los que vinieron del norte. Hombre, que tú digas, te leas en la historia que una de las primeras cosas que hacen cuando llegan a Córdoba, la capital del califato, es cerrar los baños públicos. ¿Cerrarlos por qué? Porque eran tentaciones del demonio. Evidentemente, con ese nivel de conciencia que vas a construir. A ver, seamos honestos. Donde hay idealismo, la realidad se escapa. Te sirve el idealismo para trabajar cada día y es la meta que tú quieres ver construida. Pero te la construyes tú, pero no puedes imponerla a los demás, de ninguna manera.
No. Acordaos el lema de España en la época de la Falange. ¿Qué decía? Una grande y libre. O aquella frase de José Antonio, que no era tonto en el sentido tradicional del término, un tío bastante inteligente, unidad de destino en lo universal. ¿Habéis analizado eso alguna vez? ¿Qué es? ¿No es esto rayo eso? Esa era. Hombre, es que dices, pero leche, o en aquella época era non plus ultra, no más allá, porque querían permanecer aislados. Actual es más allá, plus ultra. ¿Vemos el problema que tenemos o no? Sí. De todas formas, la historia de España está resumida en su escudo, ¿eh? Los 5 reinos fundadores y sobre todo las columnas de Hércules, ¿eh? Géminis, el signo opuesto a Sagitario. Si aplicáramos un poquito de amor, las cosas serían de otra manera. Sagitario, ¿qué le pasa? No es nada concreto. Está siempre difuso como Piscis. ¿Qué le pasa a Piscis? Bueno, fluir. Y al final, ¿qué construyó? A veces nada. ¿Hemos construido algo nosotros? Pienso. Siempre diré que es un país de grandísimas individualidades. Siempre. Pero no de trabajo en equipo. Bueno. No me acuerdo cuál es el ascendente de España. ¿Alguien se acuerda? No, el ascendente no. La personalidad es... No, la personalidad es Capricornio. El ascendente nuestro, David, tiene que saberlo. No, pues yo lo he leído el otro día y eso me ha olvidado. Pero yo estaba pensando, pues no sé si he leído que era Piscis o la luna en Piscis. Es que, a ver, tenemos mucha agua, hombre. Hay tantos presidentes piscianos, llaman. Pero es que eso es un karma español. Es un karma. Claro. Por eso me parece que era la luna. Pues será eso, que sea la luna en Piscis, no me extraña. Ahí está. Ya lo miraré. Ahí está, procesiones de Semana Santa, la peineta, lo otro. A ver, hoy en día pues se ha perdido ese carácter. Yo lo viví de pequeñito. El otro día envié unas fotos del Cristo del pueblo del que me habló a mí cuando era pequeño, así de claro. Y francamente yo me quedaba mirando aquello y veía que no sé, porque es un ser celestial. Hasta que un día, como me perdía en la iglesia, le habían quitado el manto para cambiárselo y lo que me encontré que era un maniquí que no tenía nada dentro. No he contado esto nunca, ¿verdad? Pues mira, ya soltó, salió en Piscis, mira por favor. ¿Alguna pregunta más antes de pasar a las sin cámaras? Sí, vamos a hacerlo ya porque si no, se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Un momentito que dejo que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Vamos a ver, vamos a dejar.